Saludos, querida familia de nuestra amada iglesia. Hemos estado teniendo unos días lindos aquí en el sur de California. El clima está increíble para salir a caminar, para pasear con la familia. Y yo sé que algunos de ustedes lo han estado aprovechando. Hace un par de días me encontré con algunos de ustedes caminando por la playa y pues qué gozo fue de mirarlos. Y me encuentro aquí una vez más en el estacionamiento de nuestra iglesia, donde el próximo domingo tendremos un servicio al aire libre aquí en este estacionamiento, donde estaremos juntos alabando al Señor y estaremos juntos escuchando su palabra. Y algo muy importante, vamos a estar compartiendo de la Santa Cena, así es, de la comunión, algo que hemos extrañado ya por mucho tiempo, y algo que es tan importante porque es un sacramento que el Señor nos ha dejado, que vengamos a la mesa y formemos parte de ese momento hermoso y precioso que es la comunión. Así es de que les recuerdo, el próximo domingo al mismo horario, 10:45 en inglés y 12:45 en español, aquí en el estacionamiento. Mis hermanos, hoy es un día muy especial. Hoy es el domingo de Pentecostés. Así es el domingo que recordamos la venida del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo, y fue el domingo, ese día, que se estableció la iglesia. Y mi hermano, yo creo que Dios está a punto de empezar una nueva temporada para su iglesia, para el cuerpo de Cristo, y dependemos mucho de la presencia del Espíritu Santo. No podemos entrar a esta nueva temporada así como la iglesia primitiva no pudo comenzar su trabajo, su obra en este mundo, hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Una vez más, hermanos, me da mucho gozo conectarme con ustedes, aunque no es lo mismo, no es igual a mirarnos en persona, a estar hablando a través de una cámara aquí con Mario, que nos ha ayudado tanto en este tiempo. Pero, mi hermano, es una bendición poder seguir conectados, llenándonos de la palabra, fortaleciéndonos con las llamadas telefónicas, con los mensajes de textos. Yo les agradezco todo el cariño, el amor, el apoyo que han demostrado a través de esta temporada difícil para todos. Y pues por eso somos la familia de Dios, ¿verdad? Porque nos apoyamos. Mis hermanos, vamos a adorar al Señor juntos y le pido que siga conectado, porque Dios tiene una palabra especial para nuestras vidas hoy, domingo de Pentecostés. Bienvenidos en este día. Les quiero invitar que vamos a alabar a nuestro Señor juntamente con nosotros aquí en nuestro hogar, ahí donde ustedes están en su hogar, y vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo y juntamente adoremos a nuestro Señor Jesús. Lugar.
Bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus Rendimos, Señor, nuestro corazón, nuestras coronas. Amén, así es. Sigamos adorando y alabando a nuestro Señor. Ahí en tu casa, mi hermano, siente la libertad de alabar el nombre del Señor Jesús con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Vamos a alabar y invita esa libertad ahí en tu casa junto con nosotros. Vamos a declarar que hay libertad en el nombre del Señor Jesús. Amén. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad.
Hoy es el domingo de Pentecostés. El día de Pentecostés marca el nacimiento de lo que hablábamos la semana pasada, esa institución poderosa que Jesucristo estableció, llamada la Iglesia. Así es, el día de Pentecostés es el nacimiento de la Iglesia. Lo podríamos mirar como el cumpleaños de la Iglesia. Y la verdad es que es un día muy especial porque fue el día donde se cumplió la promesa que Jesús había dado a sus discípulos, que Él enviaría al Espíritu Santo para hacer una labor muy importante y de suma importancia y necesidad en la vida de los creyentes. Acompáñenme en la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Dice de la siguiente manera: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó. Jesús comía con sus discípulos y les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer ni la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y a los confines de toda la tierra. Oremos, hermanos. Amado Dios, al pensar en este acontecimiento tan poderoso que marcó el principio del ministerio de tu iglesia, la iglesia de Cristo Jesús en este mundo. Señor, nosotros, aún 2000 años después, necesitamos ese poder. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En este día, Señor, mientras juntos leemos tu palabra y vemos un poco, Señor, de la obra de tu Espíritu Santo en la vida del ser humano, te pido que tú toques nuestros corazones y que seamos nosotros transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y la semana pasada hablamos sobre la función de la iglesia y miramos que la iglesia es conocida como el cuerpo de Cristo. La iglesia también es el edificio de Cristo y también es conocida como la familia de Dios. Es algo que aún hasta el día de hoy sigue impactando las generaciones, sigue impactando familias, sigue impactando vidas. Pero miremos la importancia del Espíritu Santo, de la venida y la obra, el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia para hacer de esta institución algo como ninguna otra institución, organización o grupo. ¿Qué es lo que hace a la iglesia de Cristo Jesús? La presencia y el poder del Espíritu Santo. La llegada del Espíritu Santo sobre los hijos de Dios fue algo que fue profetizado desde el Antiguo Testamento. El profeta Jeremías habla de eso en el capítulo 31, versículo 33, hablando sobre que Él pondrá su ley en el corazón de sus hijos, que Él transformará sus corazones, poniendo en sus corazones su ley.
Hasta ese momento, la ley que Dios había dado a Moisés para que compartiera con todo el pueblo era algo que ellos tenían que vivir como mandamientos para ellos recordar y observar, y cosas que ellos debían tener mucho respeto en cumplir y mucho cuidado en cumplir cada una de esas leyes. Pero era algo que quedaba limitado a su mente. Pero él dijo que llegaría un tiempo donde él pondría su ley, su palabra en sus corazones. Miremos cómo es posible. El profeta Ezequiel habla de Tomás explicando de la ley, la palabra de Dios puesta en nuestros corazones. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Dice: y les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. Está hablando una vez de algo que iba a suceder, de una transformación en sus vidas, en sus corazones. Ezequiel, una vez más, en el capítulo 36, versículo 26 y 27. Y les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo y les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Versículo 27. Infundiré, ahí está la clave, mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Infundiré mi espíritu en ustedes. Hasta ese momento en el Antiguo Testamento miramos el trabajo del Espíritu. El Espíritu de Dios venía sobre personas. Miramos, por ejemplo, en Sansón, miramos en David, decía el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Pero aquí lo que Dios está hablando a través del profeta Ezequiel es de que ese espíritu que estaba sobre esos siervos, esos ungidos, ahora llegaría a tomar una posición, pero adentro del corazón de los de Dios. Qué maravilloso. Esa presencia del corazón de los hijos de Dios sería lo que les iba a ayudar a seguir los preceptos y obedecer la ley de Dios, obedecer los deseos de Dios para nuestras vidas. ¿Qué nos da a entender? Que teniendo esos preceptos, esas palabras solo en nuestra mente, no es posible vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Es necesario que esos preceptos, que esas leyes, que la voluntad de Dios esté en nuestros corazones. Y eso es únicamente cuando el Espíritu de Dios entra a nuestras vidas y hace esa obra transformadora. El profeta Joel, en su segundo capítulo, versículo 28 y 29, nos habla de ese momento, de esa experiencia maravillosa, diciendo: después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre sus siervos y sus siervas. Estaba profetizando Joel de la venida del Espíritu Santo de una manera maravillosa. Eso es lo que llegó a cumplirse, a suceder el día de Pentecostés. Miremos en este segundo punto
la llegada del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Y gracias a Dios por las promesas cumplidas de Dios para hijos. El libro de Hechos, en su segundo capítulo, ese acontecimiento, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa de donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se les repartieron y posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Versículo 5 sigue narrando ahí la perspectiva de la gente que estaba observando esa llegada del Espíritu Santo sobre 120. Estaban clamando el cumplimiento de la promesa. Dice el versículo 5: estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua nativa? O sea que la venida del Espíritu Santo en ese día de Pentecostés, como Jesús prometió, dio un poder sobrenatural a sus seguidores. Y automáticamente, inmediatamente, lo que el Espíritu Santo hizo fue que los capacitó para convertirse en instrumentos que llevasen las buenas noticias del Evangelio de salvación a través únicamente de Cristo Jesús. Gloria a Dios por la llegada del Espíritu Santo. Punto número 3. El Espíritu Santo hace una obra especial. Él sigue trabajando aún hasta el día de hoy. Él sigue obrando en el corazón de los creyentes y sigue tocando el corazón de aquellos que aún no se han rendido a Cristo Jesús. Quiero que miremos la obra del Espíritu Santo en el ser humano. Y quiero que observemos estos puntos como un tipo de crecimiento, como un tipo de jornada que pasamos todos, deberíamos pasar todos, cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo. En primer lugar, lo que el Espíritu Santo hace es que nos convence de pecado y nos guía hacia el arrepentimiento. Esa es la primera experiencia que el ser humano tiene con el Espíritu Santo. Le convence de su pecado, le hace reconocer y ver su condición. Es como una luz que brilla en el corazón del ser humano y alumbra y destapa esa condición pecaminosa, esa condición corrupta, esa condición de necesidad de transformación. En Juan capítulo 16, miramos que Jesús a sus discípulos les conviene, porque luego yo enviaré al Consolador. Y ese Consolador, o sea, el Espíritu Santo,
Cuando Él venga, dice el versículo 8, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado y a la justicia y al juicio. Convencerá al mundo del error de su pecado. La primera experiencia con el Espíritu Santo del ser humano, la primera experiencia que tú y yo como creyentes tuvimos con el Espíritu Santo fue esa convicción. La convicción que necesitamos un Salvador. La convicción que necesitamos ser perdonados. Arrepentirnos de nuestros pecados. Fue lo que sucedió mientras Pedro comenzó a predicar ahí en Jerusalén en ese día de Pentecostés. Presentó el mensaje del Evangelio, presentó la obra de Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la reacción de los que estaban ahí, los que estaban oyendo? Dice, cuando oyeron esto, versículo 37 del mismo Hechos, capítulo 2, todos se sintieron profundamente conmovidos. No fue por las palabras que dijo Pedro, no fue por las frases mágicas o cosas que Pedro fabricó en ese momento, que los movió a ese sentido de arrepentimiento, de sentirse conmovidos. No, fue el Espíritu Santo que tocó cada uno de esos corazones. Y dice la Biblia que en ese primer día del Pentecostés, 3,000 personas se añadieron a los discípulos de Cristo Jesús, a la iglesia de Cristo Jesús. Y estos sintieron esa convicción, sintieron ese primer contacto con el Espíritu Santo. Dijeron, imagino que desesperados, ¿qué debemos hacer? Reconocemos nuestra condición, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Primer punto, primer contacto del Espíritu Santo, convence de pecado y nos guía hacia el arrepentimiento. Segunda obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano. En este punto, en la vida del creyente. Lo que hace el Espíritu Santo es que santifica al creyente. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 4, le llama al Espíritu Santo como el Espíritu de santidad. El Espíritu de santidad. Miremos 1 Corintios, igual el apóstol Pablo explicando de la obra del Espíritu Santo, compartiendo con las iglesias la obra que es necesaria que el Espíritu Santo haga en la vida del ser humano y del creyente más específicamente. 1 Corintios 6:11 dice, pero ya han sido lavados, ya han sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo comienza a hacer una limpieza de estos vasos, de este vaso contaminado, este vaso que ha sido contaminado por el pecado de este mundo, contaminado por el pecado natural que existe en cada ser humano. Lo siguiente que miramos es que comienza a hacer una transformación. No solamente nos limpia el Espíritu Santo en la obra de la santificación, sino que nos va transformando. 3, versículo 10. Así todos nosotros, el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor.
somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. Somos transformados a la imagen de nuestro Señor por obra del Espíritu Santo. Qué maravillosa obra del Espíritu Santo. Y Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice que el Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo santifica al creyente. ¿Cómo lo santifica? Limpiándolo, transformándolo y protegiéndolo, conservándolo, dice Tesalonicenses, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, conservándonos puros, limpios, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos convence del pecado, nos guía al arrepentimiento, nos santifica. Esa obra maravillosa sucede, esa transformación, esa conservación. Número 3, nos guía a toda verdad. Nos guía a toda verdad. Juan 16, versículo 13. Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Podemos tener la confianza que si permitimos que el Espíritu Santo haga la obra que quiere hacer, caminaremos en ese camino de verdad y de justicia. Estaremos permitiéndole al Espíritu Santo que nos guíe en toda verdad, que nos guíe a caminar una vida como Él desea que nosotros vivamos. Gálatas capítulo 5 nos dice de esta manera: vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, vivan guiados por el Espíritu, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu. La carne nos lleva hacia el pecado. La carne nos empuja a satisfacer los deseos sucios que existen en nuestra naturaleza. Pero si nosotros nos dejamos ser guiados por el Espíritu Santo, que dice aquí, el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Y dice, los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Es una batalla que si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, no podremos ganar. Muy claro y muy sencillo. Sin la ayuda del Espíritu Santo, que nos guíe en esas sendas de justicia, en esas sendas de verdad, no podremos hacer lo que es recto delante, aunque querramos. Aunque querramos ser mejores personas, mejores esposos, mejores esposas, padres, mejores cristianos, mejor iglesia de Cristo. Sin la presencia del Espíritu Santo, lo siento mucho, no lo podremos lograr. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Número 4, Él nos equipa para la obra del reino de Dios. Nos equipa, nos da lo necesario para hacer el trabajo que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado. Una vez más, Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hará ese poder? En el original griego, ese poder habla, es una palabra muy similar a la palabra dinamita o explosión. Cuando
Cuando venga el Espíritu Santo, será una explosión. Algo maravilloso, algo sorprendente, que no es natural en nosotros. No viene de nuestra naturaleza, sino que solamente sobra de Él. Dice, entonces les dará ese poder. ¿Para qué? Dice ahí mismo, para ser mis testigos. ¿Y qué es lo que hace un testigo? Lo que hace es que cuenta, comparte la obra de Dios, de Cristo Jesús, en su vida, en la vida de otras personas, el plan de salvación. Jesucristo no puede estar callado. Jeremías dice que él experimentaba como un fuego en sus huesos, en su interior, por compartir la palabra de Dios. Decía, aunque yo quiera estar callado, no me puedo detener. No puedo detenerme, porque es como un fuego. Un testigo del Señor Jesucristo, que ha sido llenado con el Espíritu Santo, no puede detenerse de compartir la bondad, el poder transformador, el mensaje de salvación con cualquier persona. ¿Tendremos nosotros ese fuego en nuestros corazones para hacer esa obra que Dios nos ha llamado a hacer? El libro de Hechos es un libro donde miramos las obras del Espíritu Santo. Podemos decir que el libro es los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, a través de la iglesia. En el capítulo 4, versículo 31, es una de esas ocasiones. Después de ser interrogados, Pedro frente al Sanedrín, hablaron con los hermanos estaban orando por ellos, y dice el versículo 31, Hechos 4, 31, después de haber orado, tembló el lugar que estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que sucedió después de ser llenos del Espíritu Santo? Proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Miramos en la Escritura, mi hermano, que el Espíritu Santo vino primordialmente sobre la iglesia para activarnos, para ser esos testigos de Jesucristo. No para mantener esas experiencias maravillosas en la presencia de Dios solo para nosotros, no solo para concentrar toda nuestra atención en esos momentos tan hermosos que pasamos dentro de la iglesia, los momentos especiales que tú tienes cuando estás en tu oración privada, en tu devocional, eres lleno de la fortaleza del Espíritu Santo, y qué lindo se siente ser lleno del Espíritu Santo. Pero no podemos limitar la obra del Espíritu Santo solo hasta ahí. Él vino para capacitarnos, para salir de las cuatro paredes y proclamar, así como la iglesia primitiva en el libro de Hechos dice, proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Sin temor alguno. La semana pasada mirábamos que como edificios, la iglesia, nosotros somos la iglesia como que Dios está construyendo, nos está construyendo para que seamos nosotros templos del Espíritu Santo. Para eso es, para ser templos del Espíritu Santo. Y donde está la presencia del Señor, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay reacciones. Ahí sucede algo.
Ahí hay una influencia espiritual donde quiera que un templo del Espíritu Santo se encuentre. Yo sé que he hablado con algunos de ustedes y me han dicho que cuando van a una reunión familiar y hay comportamiento que no es correcto, donde hay inmoralidad, hay una reacción espiritual, ya sea dentro de usted o dentro de las personas que están alrededor de nosotros. ¿Por qué es eso? Porque nosotros como templos del Espíritu Santo llevamos la presencia del Espíritu Santo a todo lugar, en cualquier ocasión. Podemos decirle al Espíritu Santo: aquí, ahorita vengo a esa fiesta, no digo porque me voy a incomodar yo o voy a incomodar al anfitrión o las personas que me invitaron, a mi familia que les gusta hacer esas cosas malas. Quédate aquí, Espíritu Santo, ahorita regreso, y luego regresamos a... No podemos hacer eso. Él debe morar en nuestras vidas y es nuestra responsabilidad, según la palabra de Dios, de no contristar al Espíritu Santo. Él es contristado por nuestras acciones. Él es contristado cuando nosotros cedemos al pecado. Él es contristado cuando nosotros no nos paramos para defender la santidad y la justicia de Dios. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del ser humano? En primer lugar, convence del pecado y guía al arrepentimiento. Número dos, santifica al creyente. Lo va limpiando, lo va transformando y lo va conservando. Número 3, guía a toda verdad y a toda justicia. Número 4, equipa la obra del reino de los cielos. Un llamado, tenemos un don, y como cuerpo de Cristo nuestras funciones son diferentes, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado una gracia especial, se nos ha dado una habilidad diferente con el propósito de que el cuerpo de Cristo funcione adecuadamente y logre y alcance la meta que Dios ha establecido para su iglesia: es ser la luz y la sal de este mundo. Por conclusión, el Espíritu Santo produce fruto. El Espíritu Santo produce fruto en la vida del creyente. Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos habla de ese fruto. ¿Dónde nos encontramos en esa jornada de nuestra vida con el Espíritu Santo, mi hermano? Me atrevo a decir que probablemente hayan cristianos que tengan 5 años, 10 años, 20 años o más años y todavía estén en el paso número 1, o quizás no han entrado al paso número 1, que es ser convencidos de su pecado y arrepentirse de sus pecados. Lamentablemente hay tantos que se llaman cristianos, tantos que se llaman seguidores de Cristo Jesús, pero siguen viviendo una vida pecaminosa. Estaremos en la etapa de la con el Espíritu Santo, experimentando esa santificación. Amén. No, qué bendición. Hermoso, pero es difícil. Estaremos viendo cómo en ese proceso de santificación quizás alguna gente no esté de acuerdo, muchos quizás de los familiares se empiecen a apartar o criticar y mirar, pues ya no eres el mismo, ya no te gusta hacer, porque hay un cambio, hay una transformación que está sucediendo.
Y gloria a Dios por esa transformación. Estaremos viviendo nuestra vida con el Espíritu Santo, donde Él nos está guiando en toda decisión de nuestras vidas, que nos esté encaminando en la voluntad de Dios, que cuando venga la tentación, cuando vengan esas opciones y decisiones, estaremos siendo nosotros dirigidos por el Espíritu Santo, o por nuestros deseos, o por nuestra naturaleza pecaminosa, o estaremos en el punto número 4. ¿Estaremos siendo equipados para la obra del reino? ¿Estás sintiendo, mi hermano, que Dios está llamándote a hacer algo? ¿Estás viendo cómo Dios está abriendo puertas? ¿Está poniendo deseos en tu corazón de servir en este ministerio, de involucrarte en esta área, de conocer un poco más de lo que es una vida dedicada al ministerio? ¿Qué es lo que está haciendo? El Espíritu Santo quiere equiparte, está equipándote para la obra del reino. Esto es como una jornada, como un crecimiento que debe existir en la vida del cristiano. Que en el final y en conclusión produce fruto. Produce fruto. Hay evidencia de esa transformación. Hay evidencia de esa salvación. ¿Dónde te encuentras? Quizás eres alguien que por primera vez escuchas acerca de la obra del Espíritu Santo. Y probablemente como aquellos hombres y aquellas mujeres en el libro de Hechos, al escuchar el mensaje de salvación en Cristo Jesús, sintieron la presencia del Espíritu Santo, que inmediatamente los conmovió a un arrepentimiento. Y preguntaron, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y Pedro les respondió, arrepiéntanse. Crean en el Señor Jesucristo, bautícense y recibirán la salvación y recibirán la promesa del Espíritu Santo. Si tú estás sintiendo eso en tu corazón y en tu vida, yo te animo, pon atención al Espíritu Santo, a lo que te está guiando a hacer. Si necesitas hablar con alguien, llama al número de teléfono que estamos compartiendo y déjanos saber, necesito hacer algo porque el Espíritu Santo está tocando mi corazón hoy mismo. O probablemente eres un hermano, una hermana, alguien que ha vivido en la iglesia cristiana, evangélica, pero no has visto un crecimiento en tu vida. Probablemente sí te arrepentiste de tus pecados, recibiste esa convicción, pero todavía hay áreas en que necesitas permitir que el Espíritu Santo santifique. Quizás todavía hay decisiones incorrectas que estás haciendo. O probablemente estás pidiéndole al Señor dirección y cómo poder servir en el ministerio. Hoy, domingo de Pentecostés, el Espíritu Santo aún sigue descendiendo sobre los seres humanos, sobre los hijos de Dios que creen en Él y le piden su llenura. ¿Qué necesitas? El Espíritu Santo es capaz, es poderoso y suficiente para hacer esa transformación. Nos guiará a toda verdad. La palabra de Dios es lo que el Espíritu Santo, la voluntad de Dios es lo que el Espíritu Santo siempre te guiará a buscar. Oremos. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias por tu Santo. Recibimos en este día, Señor, la completa llenura de tu Espíritu Santo. Queremos vivir esas vidas, Señor, santificadas, guiadas, equipadas y vidas que den frutos, que hemos visto que es solamente posible por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias por nuestros amigos y amigas que han escuchado este mensaje por primera vez y que el Espíritu Santo los está moviendo en este momento para hacer esa llamada telefónica y compartir la necesidad en sus corazones. Gracias porque sigues, Santo, sigues tocando vidas, sigues transformando familias, sigues restaurando hogares. Para ti no hay nada imposible. Te amamos, te adoramos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les recuerdo, mis hermanos, que el próximo domingo tenemos nuestro servicio en el estacionamiento. Así es, será una bendición mirarnos y adorar al Señor juntos y compartir de la cena del Señor. Y también les recuerdo que este jueves tenemos nuestro servicio de oración a las 7 de la noche. Conéctese, comparta sus peticiones, sus necesidades y estaremos orando juntos. Que el Señor les bendiga. Les amo mucho. Hola, desde aquí a invitar a nuestro siguiente día de oración que toma lugar junio 4 a las 7 de la noche. Vamos a estar buscando la presencia de Dios, intercediendo, orando, como dice Mateo 18:20, donde hay 2 o más en su nombre, Él está ahí. Declaramos eso sobre sus vidas, nuestras vidas, y lo queremos y pues esperamos que se una con nosotros esa noche. Que Dios nos bendiga.